Jóvenes, Dios los bendiga más. Bendito sea el Señor. Hay que seguir orando por la juventud. Bendito sea Dios, para que sea Dios ayudándoles a seguir adelante en su camino. Puede sentarse, hermano. Poderoso el Señor. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad, un nuevo día que nos presta la vida. Bendito sea el Señor, y podemos estar aquí congregados. Bendito sea el Señor en su nombre. Bendito sea el Señor, porque sabemos que estamos, hermanos, en la casa del Señor, poderoso Dios. Así que, hermanos, excusamos los hermanos que no van a poder estar, mi hermano Jorge, hermano yo, bendito sea el Señor. Todos los hermanos están como que están ocupados, bendito sea Dios. Así es que, poderoso Dios, en este tiempo, hermano, bendito sea Dios, siempre, poderoso Dios, los que trabajamos afuera, los quedamos sin trabajo, bendito sea el Señor. Y cuando sale, pues hay que trabajarle, bendito sea Dios. Pero bendito sea el Señor, siempre oremos, bendito sea Dios, para que sea Dios guardándolos donde quiera que ellos estén. Bendito sea Dios, Dios los guarde, bendito sea Dios. Así es que, poderoso Dios, le damos la bienvenida a tu hermano Rodri, está con nosotros. Gloria al Señor y a su hijo, bendito sea Dios, poderoso Dios. No tengo el nombre de su hijo, bendito sea Dios, ¿cómo se llama? Oh, bueno, igual, Rodri, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hijo y papá, bendito sea Dios. Así es que, poderoso Dios los bendiga grandemente, bendito sea el Señor, porque Dios es bueno, hermano, bendito sea Dios. Sabemos que si estamos en la casa del Señor, porque Él los ha permitido, bendito sea el Señor. Dice que nosotros somos infieles, hermano, y Él permanece fiel, bendito sea el Señor. Aunque nosotros seamos infieles, Él, hermano, permanece fiel a su palabra, bendito sea el Señor. Así es que hay que seguir buscándole al Señor, porque sabemos que ahí tenemos la vida eterna, bendito sea el Señor. Así es que Dios bendiga también los hermanos que se conectan. Poderoso Dios, amigos, familia, Dios los bendiga más. Poderoso Dios, aquí hay una iglesia que está de pie, bendito sea el Señor. Alabanzas al que vive. Gloria a Dios, poderoso Dios. Así es que hoy tenemos palabra del Señor, hermano, tenemos estudio, bendito sea Dios. Sabemos que tenemos, poderoso Dios, estamos en la carta de Corintios, bendito sea el Señor. Llevamos como 3 meses en esa carta, hermano, no hemos salido, bendito sea el Señor, pero ya vamos saliendo, bendito sea el Señor. Así es que lo voy a dejar a mi esposa, que ella es la que trae la palabra de esta noche, y Dios me lo bendiga y pongamos atención, bendito sea Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. El Señor nos ha permitido, amén, un día más de vida. Yo estoy agradecida con el Señor. No sé si usted está agradecido con Dios. Amén, porque Él nos ha prestado la vida y nos ha dado una oportunidad más para ponernos a cuenta. Amén. Poderoso Dios, porque cada día, hermano, dice su palabra que son nuevas sus misericordias. Amén, bendito Dios, agradeciéndole a Dios, amén, porque Él nos ha permitido, amén, esta oportunidad para poder meditar en su bendita palabra, amén. Así que le voy a pedir que se ponga sobre de sus pies, amén, y ya estamos en Corintios 15. Primera carta a los Corintios 15, amén. Vamos a comenzar ahora con un tema sumamente también importante, hermano. Estamos aprendiendo, amén, cada día más. No sé si usted está aprendiendo, pero yo sí estoy aprendiendo, amén. Aleluya. En este camino, hermano, no dejamos de aprender hasta que lleguemos al cielo. Aleluya. Así que no se canse, no se fatigue, no corra. Simplemente camine, pero con pie firme, amén. Asegurándose, como decía un predicador, que cuando usted vaya poniendo el pie para ir avanzando, asegurándose de que no está, amén, donde va a pararse, donde va a pisar, que esté movidizo, sino que esté firme. Amén, porque en este camino no podemos retroceder, amén. Dice la palabra que tenemos que ser como la luz de la aurora, amén. Que cada día, amén, alumbremos más, que cada día estemos más cerca de nuestro amado Jesucristo. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor en primera carta a los Corintios 15. Amén. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, a la presencia de su Espíritu Santo. El pueblo del Señor decimos, amén. Dice así su palabra. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aleluya. Poderoso Dios, vamos a orar, amén. Presénteme delante del Señor para que el Señor ponga palabras, amén. Y todo el que va a tomar parte también hable por el Espíritu, amén, y no por la carne. Padre amado, adoramos tu nombre, Cristo de poder, reconociendo, Dios amado, que tú eres bueno, Señor. Tú eres el único Dios santo, verdadero, el que nos ha hecho, bendito Dios, y nos ha formado, Padre. Y en este camino, bendito Dios, nos va instruyendo, Dios de poder. A ti, bendito Dios, presentándole, Señor amado, nuestra vida, bendito Dios, el que va a tomar parte, Padre. Vamos a hablar su bendita palabra, Señor, que sea su Espíritu Santo, Dios amado, guiando, poniendo las palabras en nuestra boca. Así, Dios de poder, toma mi mente, mis pensamientos, Padre, mis sentimientos, mis emociones, Dios de poder, que no sea yo, Señor, sino tú, Padre, usando, Padre, este vaso, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, así usando cada uno de mis hermanos que van a ser participantes, Padre, de esta bendición. En el nombre de Jesús, así ata, Padre, todo espíritu contrario, todo aburrimiento, toda distracción, todo sueño, todo espíritu del diablo, Padre, que son enviados, señores, para que, Padre, tu pueblo se distraiga y le dé pereza y no quiere escuchar tu palabra. Es atado todo espíritu de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, declarando que esta palabra llega a los corazones y hace la obra para la cual tú la envías, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso Dios, puede tomar su asiento, amén. Y no deje de glorificar al Señor. Aleluya. Alabando siempre al Señor. Vamos a hablar, hermano, de ese tema tan importante por el cual, amén, nosotros ahora tenemos este evangelio. Amén. Vamos a hablar de la resurrección, amén, de Cristo, la resurrección de los muertos, amén. Así dice el tema aquí, amén, en la Biblia que yo tengo, no sé en la suya cómo dice, instrucción acerca de la resurrección, amén. Porque, hermano, nosotros ya verá los que ya tenemos días corriendo en este camino, sabemos que por la muerte del Señor Jesucristo es que nosotros estamos, amén, en este camino, amén. No es porque seamos fuertes, no es porque seamos buenos, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha traído, amén, a su camino y nos ha ido enseñando, nos va instruyendo cada día, amén, por su misericordia. Poderoso Dios, debemos de estar agradecidos por el sacrificio que fue hecho, amén, porque nadie más, hermano, podía hacer ese sacrificio, solamente Cristo, amén. Por eso, amén, Él nos dio una enseñanza a nosotros que no debemos retroceder, no importando, hermano, qué situación estemos pasando. Aquí no podemos retroceder porque si retrocedemos, perdemos. Amén. Si retrocedemos, si miramos para atrás, vamos a perder el camino y no vamos a encontrarlo fácilmente otra vez. Amén. Porque hay un adversario, el diablo, dice su palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Pero el Señor, amén, es bueno y nos habla por su palabra. Bendito el Señor. Aquí, hermano, bendito el Señor. Pablo habla, amén, a este pueblo de Corintios, amén, y aclarando, amén, dice su palabra. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo, hermano, estaba hablándole a aquel pueblo con esa seguridad, con esa firmeza de que el pueblo había agarrado la palabra, con esa seguridad, amén, que el pueblo había escuchado y vivía y perseveraba en la palabra, amén, que él había predicado. Como estuvimos viendo, amén, en el tema pasado, amén, que estuvimos hablando. ¿Cuántos se acuerdan de lo que estuvimos hablando, amén, en la semana pasada? Bendito el Señor. Poderoso Dios.
el Señor, hermano, usó tan poderosamente a Pablo en cuantas diferentes maneras como Dios lo usó, pero es que así también era la búsqueda de Pablo, amén. Porque a veces decimos, yo quiero ser como Julano, yo quiero ser como Mengano, pero estamos rascándonos la barriga allá en nuestras camas y no queremos ni orar, no queremos ayunar, no queremos hacer nada. Así olvides, hermano, que ese deseo y ese talento se va a ir al panteón. ¿Por qué? Porque allá es donde están todos los talentos enterrados. Allá está todo, hermano, aquellos grandes proyectos que nunca se dieron, amén, a cabo. ¿Por qué? Por la misma, hermano, pereza, por el mismo conformismo. Pero Pablo, dice Pablo, que por más que a él le hizo el diablo, él perseveró hasta ahora estar aquí en aquella morada, amén, que el Cristo ha preparado, amén. Así que bendito Dios, el evangelio, amén, dice Pablo, que yo les he predicado y que ustedes han recibido, en el cual perseveran. Asimismo, mire cómo dice el 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Poderoso Dios. Aleluya. ¿Cuántos, amén, entienden esa palabra? Cuando Pablo dice el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice, y en el cual perseveráis. Aleluya. No sé si tienen por ahí micrófono, creo no. Poderoso Dios. ¿Cuánto pueden, alguien quiere explicar, amén, referente, aleluya, a esta palabra? ¿Qué es perseverar? Aleluya. No le. Poderoso Dios. Aleluya, bendito Dios. Le vamos a pedir, le vamos a pasar a nuestra hermana Conchita, amén, que sea ella explicando un poco de esta palabra. Amén, lo que es, amén. Perseveráis. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria al Señor. Pues yo lo que entiendo de la perseverancia, la perseverancia, lo que le entiendo yo es seguir a Cristo, perseverar hasta el final, hasta cuando nos sorprende la muerte, o sea que venga Cristo por su iglesia. Pero perseverar no quiere decir solo por venir al culto, solo porque vamos a perseverar, vamos a venir solo al culto. No, tenemos que perseverar en todo, vivir el evangelio y predicar el evangelio, hablarle a las almas en donde quiera que estemos, en el trabajo, en las calles, en donde sea, donde hay una oportunidad de hablar del evangelio. Amén. Eso es lo que le entiendo. Gloria. Poderoso Dios. Veamos ahí lo que dice en Hebreos 12:5. Aleluya. Hebreos 12:5. Es bueno que nos vayamos por la palabra, amén. Porque así a usted que le conste de vista, amén también. Dice, y habéis ya olvidado, Hebreos, ¿qué le dije? 12:5. Poderoso Dios. No, es Santiago 1:25, hermano. Ahí adelantito. Santiago 1:25, amén. Dice, amén ahí. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Cuando nosotros, hermanos, vamos a ir a un lugar y usted nunca ha ido por ahí, ¿qué es lo que usted primeramente busca?
Nomás agarra cualquier bus, cualquier carro, agarra, camino por aquí, me voy a ver si llego. No, ¿verdad? Nosotros pedimos la dirección. En aquel tiempo usaban un mapa, que eso era difícil, hermano. Dios, si yo me hubiera perdido con un mapa. Usaban un mapa para llegar a los lugares. Ya ahora pues ya se modernizó y ahora ya los carros tienen GPS, los teléfonos. Ahora, hermano, está mejor todavía. Nosotros ponemos primeramente la dirección y agarramos camino para ir derechamente a donde vamos. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley es la palabra de Dios, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Como decía la hermana, no es que solamente va a venir a la iglesia y se va a ir, y va a venir y se va a ir. No, es que va a tener que estar metido en la palabra, hablando con el Señor, el dueño de su alma, el dueño con mi Señor. Es que tenemos que tener una relación para nosotros perseverar. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a entender el camino si nosotros, hermanos, por ejemplo, en los trabajos, cuando nosotros vamos a los trabajos, no, usted no solo llega y dice voy a hacer esto, al menos que ya sepa lo que va a hacer. Pero siempre pide instrucciones. Siempre su jefe le dice, o si le van a pedir algo más extra de lo que usted hace o algo diferente, siempre le dicen, haga esto así, así, así. Entonces ahí nosotros lo hacemos poniendo atenta atención. Dice, el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, será bendito en lo que hace. Amén. Es una persona que persevera. Amén. Vamos a volver a donde estábamos en Corintios 15. Perseveráis. También ahí está otra palabra, hermano, que quiero, amén, que también la perseverancia, Pedro habla, amén, de una esperanza viva. Si perseveramos en la fe, ahí donde le decía en Efesios 6:8 también, ahí habla, si usted los está notando y si lo quiere buscar es mejor todavía, amén. Es mejor que lo busque. Efesios 6:8. Creo que no hay prisa, amén. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. No sé si lo anoté bien. Lo siento. Efesios 6:18, hermano. No es 6:8. 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es haciendo esto, hermano, que vamos nosotros a mantener la perseverancia. Porque cuando usted quiere obtener, usted tiene una meta, usted quiere, por ejemplo, los que están estudiando, no van a decir, ay, que hoy tengo pereza, hoy no voy a ir al colegio. No, que hoy no voy a ir a trabajar porque, ay, no tengo ganas de ir a trabajar. De arrastrado se va uno, hermano. ¿Por qué? Porque hay una meta, uno sabe que tiene que hacerlo, porque si no lo hace, el perjudicado y el perdido vamos a ser nosotros. Igual también en este camino, por eso dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, pero no orando cualquier oración, por eso dice, con toda oración. En otra parte dice con lloro, con lamento, aquí dice con súplica en el Espíritu y dice y velando, dice en ello con toda perseverancia. Mire cómo la palabra del Señor es clara. Cuando Pablo, amén, le habla al pueblo de Corinto y le dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Y porque, hermano, quizás no sea la gran mayoría que recibe el evangelio, pero hay siempre un pueblo de Dios.
En todos los tiempos, hermano, que nosotros vemos, no es la gran multitud. Desde la antigüedad, hermano. No es la multitud que va a seguir al Señor, pero siempre hay alguien que le está machucando el callo al diablo. Siempre, ¿por qué? Porque Dios no necesita la multitud. Dios necesita a alguien que sea firme, perseverante, como Pablo lo está diciendo aquí. Porque nosotros vemos, por ejemplo, cuando Noé, hermanos, fueron 8 los que se salvaron en toda la tierra. Nosotros vemos, amén, cuando el Señor Jesucristo vino aquí, claro, muchos lo seguían, pero no todos eran verdaderos, porque si lo vemos a la hora de que Él fue crucificado, ¿quién estaba ahí? Nadie. En el Getsemaní, ¿quién estaba ahí? Nadie. Entonces, pero nosotros vemos, hermano, que aunque sea poco el remanente, hay siempre alguien. Entonces aquí en el pueblo, por eso le dice Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. Entonces vemos aquí, por ejemplo, quiero darle un poco lo que es, amén, dice en el 2, por el cual asimismo si tenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, retenéis, perseverar y retener. Pablo le está dando a entender, retener, para usted, ¿qué es retener? Si alguien quiere aportar, pida el micrófono ahí, porque quizá a veces hay alguien viendo y también necesita escuchar. Retener. Poderoso Dios. Aleluya. Bendito el Que el Señor. Señor le bendiga. Amén. Aquí lo que dice la hermana retener es que le decía el de guardarlo, ¿verdad? De no solo escucharlo, sino también guardarlo y poder ser hacedores. Porque aquí había, lo que yo estaba estudiando en Corintios, que había muchas personas que no tenían fe, ¿verdad? Que no tenían fe en Dios ni en su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso es que primeramente hay que tener fe y retenerlo, que todo lo que es la palabra del Señor hay que retenerlo, pero también así guardarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, pero también ser hacedores de la palabra y no olvidadizos, ¿verdad? Oídos olvidadizos. Amén. Amén. Dios bendiga a la hermana. Amén. Retener la palabra significa impedir que algo salga, que se mueva, que se elimine o desaparezca. Conservar algo en la memoria. Eso quiere decir retener, mantener y preservar la verdad del evangelio sin cambiarla, sin distorsionarla. Eso es retener algo. Amén. Por eso nosotros, hermanos, hay a veces el poco interés que nosotros tengamos en la palabra de Dios, eso no nos va a ayudar. No nos va a hacer crecer a nosotros. Si nosotros tenemos poco interés en lo que es la palabra, no vamos a crecer. Porque retener es, mire el significado de retener, es mantener y preservar la verdad del evangelio sin cambiarla, sin distorsionarla, impedir que se salga algo que usted lo tiene en su mente. Vaya, hay muchas personas, hermanos, que retienen muchos textos bíblicos. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Usted cree que lo estudian, se lo aprenden y no se vuelven a acordar de ellos? No, hermano, están pasando y repasando y repasando y repasando para que no se le olvide. Igual es la palabra. También es la misma, como decía la anécdota que estaba diciendo el hermano. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando predicó el hermano Benjamín, de la cesta que usaban para jalar el carbón. Que el papá le dijo, ve y trae, jálame agua para acá, y no podía llegar y le dijo, bueno, no, es que la intención no es de que me traigas el agua, sino que se limpie. Igual, hermano, y va a nosotros la palabra y la estudiamos y meditamos, va a llegar un momento que el Espíritu le va a recordar. El Espíritu le va a recordar la palabra. A mí, hermano, para que a mí se me queden los textos, yo tengo que batallar mucho. Pero a la hora que a mí me toca hablar, a mí se me viene todo lo que tengo que hablar.
¿Por qué? Porque si nosotros no estudiamos y no retenemos, no nos esforzamos, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo a la hora de predicar? A la hora de hablarle a una persona, ¿qué le va a recordar si la mente lo que hay es Facebook, es, ¿cuál es otro? WhatsApp, ¿qué otra cosa? Yo casi no mucho me entro a la red. Hay tantas redes, hermana, que ni que dicen aquellos, ¿cómo que dicen? Se ríen porque yo digo TikTok. Ellos se ríen de mí por eso que no lo digo bien. ¿Cuántas, hermano, Twitter y cuánta cosa que hay? Entonces, ¿qué nos va a recordar si lo que nos llevamos viendo chistes, viendo cosas? Porque eso es lo que tira a redes, hermano. Pura basura la mayoría. Al menos de que ya si usted está viendo algo edificante, pues eso va a ser lo que le va a tirar. Cosas de edificación, pero si no, no. Entonces vemos, amén, que Pablo estaba dando, ahora sí vamos a ver ahí en Hebreos 12:5 lo que dice de retener. Hebreos 12:5, si alguien se duerme al lado suyo, dele un codazo santo, amén. O un santo codazo. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecia la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Parece que no. Hebreos 12:5, ¿verdad? No, como que no me convence. Amén. Vamos a ver mejor en Mateo. Mateo 13:28. Ahí sí creo. Porque mira, hermano, en el Evangelio hay dos tipos de personas. Mateo 13, 28 y 29. Hay dos tipos de personas en este camino. Entonces Pablo, cuando Pablo lee, le dice Pablo al pueblo, además de claro, dice, hermanos, el evangelio que os he aprendido, he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis, dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué lo llevé a Mateo? Creo que ya todos conocemos, ¿verdad?, esa cita bíblica, amén. El trigo y la cizaña. Hermano, en este camino hay dos tipos de personas. Los que avanzan hacia la fe. ¿Y cuál es el otro? Los que simplemente, amén, se hacen pasar por cristianos. Porque aquí no es, hermano, decir yo soy cristiano. Aquí es, hermano, mire ahí lo que dice en el 28 y el 29. Dice ahí, él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. En la iglesia son dos tipos de personas, por eso Pablo les habla de esa manera, le dice, os declaro, hermanos, dice, el evangelio que yo les he predicado. ¿Por qué me estoy enfocando tanto en esto, hermano? Porque a veces nosotros decimos, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo no me pierdo un culto. Pero ¿será que el evangelio está en nosotros? ¿Conocemos el dueño de este evangelio nosotros? ¿Sabemos cuál es el evangelio de Jesucristo? ¿Se ha preguntado usted en algún momento cuál es el evangelio? Lo vamos a ver, hermano. ¿Por qué? Porque a veces nosotros se nos hace aburrido el evangelio. ¿Por qué? Porque no conocemos el origen. Nosotros no valoramos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no hemos entendido cuál es la magnitud de ese sacrificio que se hizo en la cruz. Y tomamos en poco, hermano, las cosas, sin saber el precio que se pagó por nosotros.
O a veces decimos, no, que yo me voy a descarriar porque mire, me pasó esto, mejor me voy a ir porque el hermano me vio mal. Que no, hermano, en este camino, dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Es que no somos de aquí, hay un enemigo que quiere, hermano, que nosotros hagamos lo que él hizo. ¿Sabe cuál es la bravura del diablo? ¿Y qué es lo que a usted lo debe de fortalecer? Que nosotros, sin ver a Cristo, hermano, luchamos por serle fiel. Y el diablo que estuvo frente a frente conoció el reino y fue infiel. Y nosotros luchamos. Por eso le dice, cuando le dijeron cuando le dijo le dijo Dios al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Usted cree que Job conocía a Dios? No, hermano, Job no había tenido esa bendición que nosotros tenemos hoy. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Job no tenía eso. Y mire, y nosotros con todo a veces nos quejamos de todo, hermano. Este camino es sufrido. Dice que bienaventurados somos nosotros. Usted sabe qué es estar sufriendo y pensar en ese texto bíblico. Por eso dice, hermano, que la palabra es espíritu. El poquito que yo he podido, hermano, pasar en este camino, yo le digo que ha valido la pena, porque yo he aprendido. Crece uno, hermano. Crece cuando Dios le permite a uno pasarlo por, como dicen allá, por la zaranda, le llaman algo que es como cuando o colador, cuando va a irse lo más fino y lo más grueso se queda. Es necesario que nos pasen por ahí. El problema es que no vamos a entender si nosotros no perseveramos en la palabra y no la retenemos. No vamos a poder luchar así. Tenemos que conocer. Amén. Vamos ahora vamos a adentrar aquí ahora a lo que quiero explicarle algo. Amén. Cuando Pablo le dice aquí en el 3, amén. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió. Pablo, hermano, no estuvo con los discípulos. Pablo no vio a Jesucristo cara a cara, no lo vio. Pero nosotros vemos cómo Pablo perseveró. Dice, porque primeramente os he enseñado. Le vuelve a recordar. Primero les dice, les declaré, les declaro. Hermano, les declaro, dice, el evangelio que os he predicado. Aquí dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió, que el mismo Cristo fue que se le apareció a Pablo. Quiero un poco leerle, amén, lo que es, amén, las filosofías en ese tiempo, hermano, porque siempre va a haber un obstáculo. Siempre, todos los tiempos ha habido un obstáculo para que el evangelio pueda avanzar. Cuando Jesucristo, ¿cuál era el obstáculo? Era la ley. Amén. Cuando Pablo, él predicaba, mire, todo lo que para Pablo predicó, habían tres en ese tiempo, tres filosofías. ¿Qué es una filosofía? Como amar la sabiduría. Hombres que se levantan, por ejemplo, mire lo que les enseñan a los niños ahora en la escuela. Que no le dicen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que Dios fue el que hizo la tierra, la creación, no les enseñan eso. Sino que le dicen ¿cómo que le llaman? Que hubo una explosión y que de ahí se formó. ¿Usted cree ese disparate del diablo? Y entonces, ¿qué es? Alguien que se le metió el diablo, inventó semejante cosa. Y mire, que venimos del mono y que fuimos hasta que llegamos a ser ahora seres humanos. Digo yo, de verdad que el diablo está loco. Entonces, todas esas son filosofías, amén. Entonces, en ese tiempo, los corintios y el mundo romano
amén, en general tenían tres filosofías sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte. Cuando Pablo llega hablándoles, amén, en este evangelio, para ellos, hermano, porque esa gente ponían atención y aprendían, pero era para contender, no era para vivir la palabra. Eran pocos los que vivían la palabra, sino que para contender. Le voy a decir estos tres. El primero se llamaba el estoicismo. ¿Qué era esto? Esto enseñaba que el alma, al morir el cuerpo, ahí se unía a la deidad, o sea, se unía a la muerte, por decirlo así, y por tanto tenía un lugar que era de destrucción. Mire qué tanta vuelta le daba a la gente, pero ahora nosotros lo tenemos clarísimo, hermano. ¿Entendió? Porque yo me di vuelta y dije yo, ¿qué? Por no decir si el que se porta mal y el que no busca a Dios va a irse al infierno. Mire la teoría de ellos. Ok. La segunda filosofía era, ¿cómo se llama? Epicuri, que era materialista. Enseñaba que no había vida después de la muerte, era el final de la existencia. O sea, usted se moría como cuando se muere un perrito, un gato, ahí se acabó. Qué bueno que fuera así, hermano. No nos hiciera tanta batalla el diablo. La tercera filosofía era platonismo. Yo no sé, he escuchado eso. Ahora se escucha mucho en la teoría, con los teólogos y todo eso. Que dicen Platón, que enseñaba la inmoralidad del alma y que pasaba el proceso de transmigración del alma, que era como pasar, amén, del cuerpo a otro, como piensan los indios, creo que va, como que va a reencarnar, que al morirse usted va a reencarnar en un animal, que cada cosa. Entonces Pablo había este problema, y cuando Pablo llega hablando del evangelio, claro, le hacían un problema, pues, porque decían, ¿y de dónde sacó a qué Dios le predica, o qué es lo que él habla? Porque acuérdense que Jesucristo no lo aceptaron. Para él fue un profeta y lo mataron y se acabó la bulla, pero la cosa es que para ellos murió y ahí se quedó muerto. Vamos a ver eso también, amén, lo que es de la resurrección y todo eso, amén. Entonces Pablo les dice aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Alguien quiere aportar, amén, lo que es de este texto? Aproveche, hermano, y participe, amén. Si no, le voy a pasar el micrófono como quiera. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Mire que este capítulo es bien importante porque ya hemos hablado sobre el adulterio, fornicación, el manto, el amor, el don de lenguas. Amén. Y todavía Pablo se refiere a los corintios con esta última, con este mismo último capítulo, que es la resurrección de Cristo. Amén. Y vemos que cuando uno llega a la iglesia, como empezamos hablando, ¿verdad? De la perseverancia, pues a veces uno piensa que venir a la iglesia todos los días es perseverar. A veces nosotros nos equivocamos, porque el evangelio no es nada más el perdón de pecados. Aquí Pablo está diciéndole a ellos, al pueblo de Corintios, que ya les enseñó tantas cosas, muchas cosas, pero ellos ya se estaban saliendo de continuo porque ya no sabían cómo decirle a Pablo todas las cosas que ellos sentían. Y vemos que lo último que ellos decían, que si no tenían fe, pues no se iban a salvar. Y era la verdad, porque ellos estaban pensando en la resurrección, pero en diferentes tipos de animales. Esa es una ideología que tenían los ateneos. En Atenas había una religión que se estaban diciendo que sí podían resucitar, pero en otro ser. Y vemos que Pablo pues ya se estaba encendiendo ahí con lo que pues dice en el capítulo, dice en el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Pablo estaba bien conforme con eso, entendido, porque Pablo no anduvo con los discípulos. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, que lo tiró del caballo y le dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Jesucristo le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él, porque por él mismo mandaba matar a los cristianos. Y al último viene siendo que él se iba a convertir. Pero él agarró tanto la fe y no tenía perseverancia. Fíjese cómo está la cosa, que Pablo no tenía una perseverancia en Cristo. Y lo primero que hace que tiene fe. Y lo primero que hace que habla de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como les venía diciendo, vemos al evangelio como que venimos y aceptamos a Cristo y nos vamos a salvar. Pero necesitamos el nuevo nacimiento. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Y hay veces nosotros venimos y decimos que somos cristianos, pero no somos la nueva criatura que Dios quiere que seamos. Porque no hay un hombre perfecto, no hay nadie imperfecto. Pero también Pablo les dice que lo que él recibió, se los va a dar a ellos. La sabiduría que él tiene, porque si nos metemos ahí donde se metió con el estoicismo, hasta la fecha lo enseñan. Hay escuelas de estoicismo. En Nueva York, si usted va, encuentra un montón de escuelas que ellos dicen que se pueden morir y pueden renacer, que ellos, su alma, una vez que se mueren, ya no va a ser para ningún lado, que ahí, y nosotros leyendo la palabra sabemos que el hombre muere, el ser humano muere una sola vez y para siempre. Y luego pues nos vamos a dar cuenta, pero nosotros sabemos que el alma permanece viva, porque este cuerpo regresa al polvo. Y nosotros sabemos, ya ahorita con lo que estamos hablando, Pablo le está dando a entender que la resurrección de Cristo fue para nuestra salvación. No, a veces muchos se ponen a contender de que Cristo no fue nadie, de que Cristo no revivió, y no me quiero meter más, pero más adelante vemos cómo es que se apareció. Dios le bendiga. Amén, Dios bendiga al hermano. Entonces Pablo hablaba de una resurrección, no del alma. ¿Cuántos entendemos eso? Porque el alma no muere, como decía el hermano. Pablo no predicaba de que el alma, porque ellos cuántas cosas que ellos decían. Pero nosotros sabemos que el alma no va a morir jamás, es eterna. Entonces Pablo no predicaba del alma, sino del cuerpo. De eso era que le estaba enseñando, de una resurrección del cuerpo. Amén, el cuerpo glorificado, porque la palabra de Dios dice también que los mismos, dice que en el día final se levantarán. Todos se van a levantar, hermano. Los muertos en Cristo, esos van a ser primero, los que van a levantarse. Pero también todos, porque acuérdense que todos van a estar delante del trono. Entonces todos vamos a estar ahí. Por eso nosotros procuremos que si morimos, pues vamos a morir con Cristo. Ahí nos levantamos primero. Y si vivimos, como decía el mismo Pablo, pues vamos a ser levantados pues ya atrasito de los que ya están durmiendo. Pero la cosa es que para el día, cuando ya tengamos que estar delante de Dios, los que van a ser juzgados, como dice, serán juzgados los vivos y los muertos. Ahí va a ser, donde ahí va a darse cuenta mucha gente. Entonces Pablo hablaba del cuerpo glorificado. El alma sabemos, amén, que no muere, como le decía. Mira cómo dice ahí en 2 de Corintios 5:6 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
porque es este cuerpo el que a nosotros nos impide que nosotros miremos al Señor. Es este cuerpo, por eso dice ahí el mismo Pablo, mire cómo declara de bonito ahí, que dice, porque por fe andamos, no por vista, porque hemos creído que Él murió, que Él resucitó, se levantó y que Él nos va a venir a traer. Nos va a mandar a recoger, dice el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Poderoso Dios, entonces nosotros a veces, hermanos, no nos damos cuenta de la magnitud de lo que es la resurrección del Señor. Por eso a veces muchos pastores, lo que es la Santa Cena, hermanos, lo reciben como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no saben el peso que lleva. La condenación que lleva a uno estar en pecado, en falta y tomar la Santa Cena. Porque no es cualquier cosa, dice, haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Es el recordatorio. Cuando nosotros masticamos, hermano, el pan, eso hicieron con el Señor. Cuando nos tomamos como es en representación, solamente es un simbolismo que nosotros hacemos para recordar lo que Él hizo por nosotros, para que no se nos olvide. Aquí no nos mandaron a recordar el cumpleaños de Jesús, sino que fue la muerte y la resurrección. Eso es lo que nos mandaron a nosotros. Dijo, haced esto en memoria mía mientras Él viene. Tenemos que hacerlo. Entonces, Pablo, amén, aquí les declara, amén, lo que es, estaba viendo algo, hermano, que a veces nosotros, como le decía antes, no nos ponemos a pensar. Pablo dijo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. ¿Por qué Pablo les declara aquí, les dice conforme a las Escrituras? Quiero leerle aquí un poco, amén, un poco lo que dice aquí el escritor. Cristo, como el Hijo de Dios sin pecado, sufrió el castigo del pecado y de esa manera quitó los pecados de quienes creen en Él. Cuando dice la palabra de Dios, las Escrituras se refiere a las profecías del Antiguo Testamento, tales como en Salmo. Vamos a ver ahí, hermano, mire lo que dice en Salmo, de ahí nos vamos a ir a Isaías. Salmo 16, hablando David. Busquen la Biblia, amén, Salmo 16, 8. Poderoso Dios. Dice, y Jehová, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sería que David se levantó? No se levantó David, hermano. Acuérdese que David era profeta también. Aquí estaba hablando del Mesías. Cuando dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mire desde cuándo viene eso. ¿Usted cree que no sabían la ley? Por eso Pablo, que era maestro de la ley, él dijo, conforme a las Escrituras. Veamos lo que dice ahí en Isaías 53:5. También ahí habla el profeta Isaías, amén, hablando del Mesías. Isaías 53. Creo que muchos conocemos, ¿verdad?, ese texto. 5 y 6. Dice ahí, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí sigue, hermano, ahí sigue la lista. Cuando usted se sienta atribulado, hermano, y diga, no, yo no puedo, que yo me voy a descarriar, váyase ahí, hermano, a ese texto para que se le refresque la memoria y usted se dé cuenta, amén, desde cuándo vienen profetizando y nosotros, hermano, somos los bendecidos al tener ahora esta palabra y ver esos acontecimientos. ¿Usted cree que no, los profetas no desearon, hermano, vivir este tiempo, amén, que nosotros estamos recogiendo lo que ellos, amén, sembraron, que nosotros ahora estamos cosechando lo que ellos con sangre, con sus vidas, lo sembraron y ahora nosotros, mire, por eso como dice, esta generación, dijo el Señor, esta generación es mala. ¿Por qué, hermano? Porque no hemos sufrido. Estamos cosechando de lo que los profetas sembraron, lo que el Señor, los discípulos, eso estamos nosotros ahora recogiendo. Por eso dice ahí, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Porque él fue molido, hermano, molido a golpes. Eso hicieron con el Señor. ¿Por quién? Por él, porque debía algo. No, hermano, él no debía nada. Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esa paz que ahora nosotros tenemos, hermano, eso le costó a él. Por eso le digo, claro, nosotros vamos a pasar momentos de dificultad. ¿A dónde cree que corre todo el que está pasando sufrimiento? Todo el que está pasando un calvario. ¿Dónde cree usted que va? No va a ir allá, hermano, con el amigo, con el vecino chismoso, no. Vaya a la presencia de Dios. Es ahí donde usted va a recobrar la fuerza, es ahí donde usted va a sentir el consuelo, el que lo va a agarrar es el Señor. Se lo digo, hermano, porque a mí me ha tocado sufrir en este camino. Me han despreciado, hermano. Mi familia, muchas, los que ahí comíamos en el mismo plato, me han traicionado. Y yo por eso voy a tirarme a morir. No, hermano. Aquí es que hay que mirar al Señor. Porque el que pagó el precio fue él, no fuimos nosotros. No fue el amigo, no fue su papá, no fue su mamá, no fue su esposo, no fue su esposa, no fue su hijo. No, hermano, fue el Señor. Él fue el que pagó el precio. Por eso nosotros tenemos que mirar al Maestro. Por él dice, y mire cómo dice ahí, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, por eso cuando uno se enferma, hermano, o cuando van del doctor y le dice, tiene esto, lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, mire, dígale, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Yo soy sano por las llagas de Cristo, por eso es necesario la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo le hablo de enfermedades, hermano, es porque a mí que no me han dicho que tengo, que tenía, porque son mentiras del diablo. Y yo lo que hago es que me tiro ahí al piso y le digo, Señor, mira esto, Señor. Tu palabra me dice esto, porque hermano, la palabra es la que tiene el poder. Tu palabra me dice, mire, por eso es bueno uno, hermano, retener la palabra de Dios. Dice, la paz, como dice ahí, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya ahí si es un aguijón, por hermano, nomás hay que decirle, Dios, ayúdame, como Pablo. Porque Pablo era, amén, una enfermedad. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Porque ese aguijón no lo dejaba que Pablo se exaltara. ¿Por qué? Porque acuérdate que el viejo hombre quiere cada rato salirse. Entonces mire que, como decía en una ocasión mi esposo, el pastor decía, es que nosotros somos tan debilitos cuando nos enfermamos. ¿Sí es verdad, hermano? Cuando uno se enferma, usted ni gana, ahí mire, usted puede ser bien platicador. Pero cuando usted se enferma, usted no quiere nada, hermano. Entonces nosotros, hermano, lo que debemos de hacer es correr allá a la presencia de Dios. Entonces ahí dígame, ¿cómo un orgulloso enfermo, cómo va a tener ganas de exaltarse, decir el yo? No. Lo que él quiere es que él le sane la enfermedad. Entonces por eso el Señor, amén, Él es perfecto, hermano. La muerte de Cristo en la cruz no fue un accidente ni una idea, amén, como dice aquí el escritor, no, hermano. Mire desde dónde lo venimos viendo.
No sé, la vez pasada usted recuerda cuando yo le dije la muerte del Señor Jesucristo, hermano, desde que Eva y de Adán con Eva fallaron a Dios, desde ahí, cuando mataron ¿cómo se llama? Mataron a, no, cuando mataron, cuando ellos estaban desnudos, vino el Señor, Jehová, dice la Biblia, mató un animal y los cubrió con su piel. Desde ahí, hermano, ahí nos damos cuenta que ya hubo el primer sacrificio. ¿Y cuál era el símbolo de ese sacrificio? Un cordero. ¿Quién es el cordero, hermano? Un cordero sin mancha. Ahí fue sacrificado. Desde el principio estaba, pero a veces, ¿por qué no? A veces nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por los pensamientos o los dardos del diablo, porque no retenemos la palabra. No nos gusta, amén, perseverar en la palabra de Dios. Entonces Pablo dice aquí, conforme a las escrituras. Entonces vemos en el 4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Vuelve otra vez a decir conforme a las escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día. Mire que cuando el diablo a sus seguidores les dice que él murió, pero no les dice que resucitó. Pero nosotros sabemos, hermano, que él se resucitó. Si no, ¿cuál es la prueba de que la iglesia ahora existe? Si el Señor no hubiera resucitado, la iglesia no existiera. Nosotros somos la prueba que sí, Él se levantó de entre los muertos. Entonces dice la palabra que ahí nosotros tenemos, hermano, cuando Pablo habla, nosotros tenemos una esperanza viva. Amén. En el que hizo los cielos y la tierra, el que nos formó. Dice, poderoso Dios. Aquí quería leerle algo, amén. La realidad de la muerte de Cristo se hace más clara por el hecho de que fue enterrado. Muchos han tratado de descartar esta realidad de la muerte de Cristo, pero Jesús realmente murió y fue enterrado en una tumba. Nosotros vemos esa cita bíblica. Amén. Dice, al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen, amén, las escrituras. Cristo fue resucitado permanentemente y para siempre. ¿Quién lo resucitó? ¿Usted se ha preguntado quién resucitó a Cristo? El Padre resucitó a Cristo. ¿Cuál fue el poder que usó? El Espíritu. Dijo el Señor que el mismo Espíritu que le levantó de los muertos, ese mismo Espíritu nos mandaría. Dice, yo me iré. A ustedes os conviene que yo me vaya, le dijo a los discípulos, para que yo clame al Padre y Él mande el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, hermano, porque a veces nosotros a veces como que tenemos un evangelio, hermano, como que si fuera, tenemos a Dios tan pequeñito. Cuando nosotros no nos damos cuenta de la magnitud del Dios que nosotros le servimos, hermano. Nosotros le servimos a un Dios poderoso, lo que pasa que a veces nosotros ni siquiera lo conocemos. Y que apareció, mire cómo el Señor, antes de entrar ahí, quiero que veamos aquí primeramente. Cristo fue resucitado y para siempre resucitó. Su Padre lo resucitó de los muertos al tercer día. Amén. Dicen muchos escritores que fue el viernes, amén, en la tarde, hasta el domingo en la mañana, amén, que ya vinieron a ser 3 días. Según los cálculos del calendario judío, porque el calendario judío no es como el calendario de nosotros. Es diferente. Si usted tiene una Biblia de estudio, usted se va a dar cuenta que es diferente. Para ellos comienza, creo, no sé si en el año comienza a mí se me olvidó, lo estuve leyendo unos días de esto. Como que
Ajá, comienza el año, creo, no sé si como en septiembre, en abril, por ahí, no me estoy bien segura, pero sí, comienza el año diferente. Son como 3 meses que llevamos nosotros de diferencia, cuando ellos comienzan su año, amén. Entonces, más o menos, conforme a las escrituras, Jesús citó, amén, cuando el Señor, acuérdese, cuando el Señor estuvo aquí, cuando le dijeron que hiciera milagro, y le dijo el Señor que no, que solamente que se conformaran con lo que le pasó a Jonás, hablándole de la resurrección, porque le dijeron unos que le seguían, para tentarlo, le dijeron, Señor, el fulano tuvo a la mujer y se le murió el hermano y se casó con el otro, de modo que se pasó a todos los hermanos y al final quedó la mujer viva. Y le dice, cuando en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Entonces el Señor les dijo, ustedes erráis. Erran porque allá no se va a casar ni darse en casamiento. En la resurrección no va a ser así. ¿Por qué? Por la misma razón que tenían ellos este concepto, amén, de que cuando ellos se resucitaran, que cuando ellos se murieran, allá iba a encarnar en otro animal, persona, qué sé yo. Entonces el Señor les puso el ejemplo de Jonás. Veamos ahí lo que dice en Mateo 12:40. Poderoso Dios. No se confíe porque le voy a preguntar, hermano. Mateo 12:40, poderoso Dios. Aleluya. Dice ahí, bendito Dios. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así como él le dijo a los discípulos, amén, así como le dijo a aquel pueblo, así lo mismo pasó. Por eso dijo aquel, no sé cómo es que dice la escritura, una palabra. Cuando el Señor Jesucristo murió y mandaron a alguien que fuera allá a cuidar el sepulcro, porque le dijo dijo que al tercer día se iba a levantar, no vaya a ser que se levante en verdad. Cuando el Señor, hermano, va a hacer algo, se pasa sobre de quien sea para hacerlo, porque en la palabra está y eso se va a cumplir. Igual, nosotros, hermano, cuando el Señor habla de las promesas de que Él va a dar a su pueblo, es porque Él las va a dar, solamente que a veces nuestra fe es tan pequeñita que esos milagros no llegan por la fe que nosotros no tenemos, es suficiente. Pero ¿cómo es que viene la fe a nuestras vidas? Es buscándole a Dios. Ahí es donde nosotros vamos a obtener la fe en Él. Buscándole cada día, buscándole, porque entre más usted le busca, le va a conocer y le va a ir conociendo y le va a ir conociendo. Va a llegar a un momento, hermano, que la gente le va a decir lo que sea, pero usted va a decir, a mi Dios me dijo y Dios me dijo, y nadie lo va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque si Dios le dice a usted algo, que esté seguro usted que Dios le dijo, hermano, aunque la tierra se voltee, Dios le dijo y se va a cumplir. Por eso dice la palabra de Dios, cuando dice que si Dios habla, dice cuando el profeta habla de parte de Dios, si se cumple, dice que Dios habló. Y si no, pues era un mentiroso el profeta. Porque cuando Dios habla, hermano, se cumple. Y él había hablado, amén, venía hablando, amén, de su resurrección, porque había un plan, había un propósito para nuestras vidas. Dice ahí, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién era Cefas? Pedro. Mire a quién se le apareció primero. El Señor no es como nosotros, hermano. Imagínese usted que le hayan levantado calumnia, que lo hayan golpeado, así como hicieron con Pedro, que le daban aquellas palizas y lo manden al hospital y después salga del hospital y lo primero que usted vaya a hacer es a ver el que lo golpeó. Así fue lo que hizo el Señor. El que lo negó, el que no le quiso, no lo defendió.
Eso fue lo que hizo el Señor, dice que fue primero a Pedro. Poderoso Dios. Dice, y después a los 12. Amén. El evangelio, amén, se compone de 3 hechos. Amén. ¿Cuántos saben cuáles son esos 3 hechos con que se compone el evangelio? ¿Se acuerda que antes le dije del evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio para nosotros? ¿Se ha preguntado usted qué es el evangelio? A ver, decimos otros, ¿qué es el evangelio? El evangelio, hermano, son 3 cosas que se compone el evangelio. Primeramente, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Ahí se compone el evangelio. Porque en el Antiguo Testamento no tuvieron esto, hermano. El evangelio nació ahí, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nació el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a los profetas. Ellos hablaban de diferente manera. Vemos, amén, cuando, ¿cuáles fueron nosotros? Los jueces, los profetas fueron los reyes. Ellos no hablaban del evangelio. Y nosotros hablamos ahora del evangelio. El evangelio de Jesucristo. Porque es de Jesucristo el evangelio, no es de ningún pastor. El evangelio no es de ningún ¿cómo le llaman ahora? Apóstol. No, el evangelio es de Cristo. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Veamos ahí lo que dice en Mateo. Es que no anoté muchas citas bíblicas. Poderoso el Señor. Vamos a leerlo porque esto va junto todo, va junto el 5, el 6, el 7 y el 8 también va junto. Lo vamos a agarrar todo para después, hermano, le voy a preguntarle. Amén. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, dice el 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice el 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y de último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dijo Pablo. Nos vamos a enfocar, amén, en lo que es, lo vamos a dejar el 8 de último, amén. Se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12. Amén. ¿Alguien quiere aportar? ¿Quiere aportar algo a alguien? Amén. Pasen por allá al micrófono del pastor. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Vamos a desde el 5 estamos, ¿no? O el 4. Dice, y que apareció a Cefas, después a los 12, y después apareció más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí vemos, hermano, el apóstol Pablo está tratando, entonces, al Señor de que el pueblo de Corintios, ¿verdad?, queda convencido de que verdaderamente lo que él les predica es una realidad, que Jesucristo resucitó. Bendito sea el Señor, pero si nosotros vemos, bendito sea el Señor, el sermón de Cefas, o sea, de Pedro en Hechos 2, del 24 al 32, ahí habla, bendito sea el Señor, claramente, bendito Dios, porque muchos hermanos, si usted ve en estos tiempos que estamos viviendo, si usted se mete a las redes, si ve, puede salir hasta confundido, porque muchos hermanos se están torciendo la palabra, se están saliendo del evangelio, bendito sea el Señor. Y ahora, bendito sea el Señor, están hablando tantas cosas, hermano. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo, los corintios tenían esa creencia, bendito sea el Señor, que después de que morían, como que iban a recarnar en algo, bendito sea el Señor, en otro cuerpo, en un animal, o un ave, bendito sea Dios. Pero aquí les está diciendo bien claramente
que primero, bendito sea el Señor, se les apareció a ellos, a Pedro. ¿Cómo Pablo se da cuenta que se le apareció a Pedro? Entonces el Señor, porque si nosotros vamos, el apóstol Pablo se da cuenta, bendito sea el Señor, de que Él resucitó, porque antes de que Jesús le hablara a Pablo, lo que él era, bendito sea el Señor, perseguidor de la iglesia. Entonces viene, bendito sea, le hace saber que a quien persiguiera a él, bendito sea el Señor. ¿Y cómo se da cuenta Pablo que Jesucristo era el que había resucitado? Porque eso era lo que anunciaba Pedro, bendito sea el Señor, de que él había resucitado. Y él se da cuenta claramente, bendito sea el Señor, de lo que Pedro hablaba, bendito, que verdaderamente se les había aparecido. Porque, hermano, cuando alguien muere, muchos benditos vieron que lo enterraron, pero no que resucitó. Muchos sabían que lo habían enterrado ahí o que permanecía en la tumba. Bendito sea el Señor, pero como nos damos cuenta por la palabra donde dice, bendito sea el Señor, que el cuerpo había sido desaparecido y se inventaron muchas cosas que se lo habían robado. Y todas esas palabras que se lo habían robado llegó a ellos también, al pueblo de Corintios. Entonces, pero nosotros sabemos claramente que no fue así. Entonces el apóstol Pablo les hace saber, mire cómo dice, apareció a Cefa y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo es el que hizo la carta de Santiago, el medio hermano de Jesús. Jacobo, bendito sea el Señor, no creía que Jesucristo era el Mesías, y era su propio hermano, era su hermano, bendito sea el Señor. Y usted lo busca en Juan 7:5, ahí lo encuentra. Ahí dice que no creía que él era el Mesías. Pero mire, se le apareció a ellos. Nosotros somos bienaventurados, ¿sabe por qué, hermano? Porque nosotros, si usted tiene fe, si nosotros tenemos fe que un día, bendito sea el Señor, vamos a ser resucitados con Él. Bendito sea el Señor. Por eso que nosotros somos bienaventurados. Por eso el apóstol Pablo habla, bendito sea el Señor, que en el 2, por el cual si asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si nosotros, hermanos, creemos en la palabra que Él resucitó, entonces esa esperanza está viva en nosotros. Que seguimos creyendo que verdaderamente un día vamos a resucitar, sea que Él venga, ahorita vamos a resucitar después de los muertos, pero si morimos vamos adelante de los que están vivos, bendito sea el Señor. Por eso es algo que nosotros, hermanos, no estamos aquí de gusto. Por eso, hermanos, hay una pelea entre nosotros, bendito sea, para poder llegar a las cosas del Señor, poder llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, hermano, que no quiere que nosotros escuchemos esta palabra. Mire, el mensaje de hoy está bien precioso. Por eso, bendito sea el Señor. Mire cómo sigue diciendo. Y dice, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, dice. Mire, ahí estaban, bendito sea el Señor. Por eso le dice a Jacobo. Porque le dice, después dice, viven aún a otros y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque a todos ellos les apareció. Después dice el apóstol Pablo que le apareció a él, como a un abortivo, como que el apóstol Pablo se consideraba menos, hermano. Algo, bendito sea el Señor, que ya para él ya era desecho, bendito sea. ¿Sabe qué es un abortivo? Alguien que nace antes de tiempo. O algo, bendito sea el Señor, que lo tiraron allá en la basura y se volvió, se levantó, bendito sea el Señor. O se lo recogieron, algo lo adoptó. Ese es un abortivo, bendito sea el Señor. Pero por eso el apóstol Pablo está explicándoles a ellos. Les sigue explicando más adelante, bendito sea el Señor. Pero lo que él les quiere dar a entender, que lo que les ha enseñado, porque habían falsos profetas, hermano. Bendito sea. Dígame usted si en este tiempo usted le dice, bendito sea el Señor, no resucitó, eso es algo que se inventaron por ahí. Y hay gente que cree, yo de gusto voy a la iglesia entonces. Por eso el apóstol Pablo, si ustedes no creen en la palabra, pues en vano han creído, bendito sea el Señor. Si no hacen lo que dicen, en vano hemos creído. Y en vano estamos acá, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Pues si no creemos en la palabra, en lo que dice Dios. Y sigue diciendo. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Así que muchos hermanos, y acuérdense, cuando se le apareció a Jacobo y a los apóstoles, ya no se les apareció, bendito, en este cuerpo. Lo veían visible, así como este cuerpo, pero era un cuerpo glorificado. Así como dice que comía.
comía con ellos, bendito sea el Señor, porque cuando se le apareció a Pedro, acuérdense que a Pedro se le apareció, bendito sea el Señor, cuando Pedro se estaba pescando, podemos decir, y se tiró de la barca, dice que se ciñó la ropa y se tiró, bendito sea el Señor. Entonces, no era en este cuerpo, ya era un cuerpo glorificado, un cuerpo, hermano, igual a este, bendito, pero ya era glorificado, que cruzaba las paredes. Es un cuerpo glorificado, bendito sea. Así vamos a resucitar nosotros, hermano, aquel día, con un cuerpo glorificado que vamos a traspasar a donde quiera, bendito sea el Señor. Pero para eso hay que confiar, hay que tener fe en verdaderamente que sí resucitó. Si no, creímos en vano, dice su palabra. Amén. Amén, poderoso Dios te bendiga el pastor. Quiero que vayamos ahí, hermano, a Mateo 28. Ahí vamos a ver algo, amén. Mateo 28, vamos a leer del 1 hasta el 20. Del 1 al 20, vamos a leerlo rápido, pero póngale atención, o si no, léalo ahí también. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las casas que habían acontecido, de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, o sea, se lo robaron, estando nosotros dormidos, y así esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos también, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mire lo que dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, hermano, en los momentos difíciles, yo me voy ahí esa palabra. Ahí donde dice en Mateo 20, donde dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero mire que tres cosas que Dios habló aquí. Aquí vemos que a Jesús no se lo robaron, hermano. Porque muchos piensan eso todavía, como dice la Escritura.
Por eso para ellos, o sea, lo robaron los discípulos y todavía están esperando a su Mesías, al que nosotros estamos esperando que nos va a venir a redimir. Ellos todavía están esperando su primera venida, nosotros ya estamos esperando el viaje ya. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo siempre quiere estorbar, pero mire lo primero, le dio aquí el ángel que anunció primeramente con un propósito, pero le digo que aquí nació el evangelio. Antes no podía predicarse si no era en las sinagogas y no era toda la gente, pero ahora se nos dio una comisión a nosotros como cristianos. Primeramente el ángel le anunció el evangelio a las mujeres. ¿Y qué fue lo que les dijo? Les dio, hermano, cuatro mensajes. Primero le dijo, no teman. Le dice, no está aquí. El tercero, vengan, vean. Le dijo a las mujeres. Y el cuarto les dijo, vayan rápidamente y cuéntenle. ¿A quiénes? A los hermanos, a los discípulos. Vayan, compartan. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender con esto, hermano? Que si el Señor nos ha llamado porque Él sabe que nosotros podemos hacer el trabajo. Entonces, ¿por qué nos acobardamos nosotros? Mire lo que le dijo, no teman. De ahí le dio el mensaje. Las mujeres fueron y dieron el mensaje a sus hermanos. Como dice aquí, ¿y qué les dijo el Señor a ellos cuando encontró primeramente con las mujeres? ¿Qué les dijo? No temáis, ir y dar las buenas nuevas a mis hermanos. Si nosotros, hermanos, hemos obtenido el evangelio, no es para que nosotros solamente vengamos, vayamos y vivamos como nos da la gana. El evangelio no es ese, hermano. El evangelio es una búsqueda constante con Dios. ¿Y qué les dijo el Señor? Mire, cuando dice que todavía algunos dudaban, hermano. Usted sabe, ¿será que hay personas todavía así en este tiempo? Estuvo con ellos, lo mataron, lo crucificaron, lo enterraron, resucitó y se les presentó y todavía dudaban, hermano. Por eso dijo el Señor, bienaventurados sois, que sin ver me han creído. ¿Quiénes? Ahí entramos nosotros, hermano. Ahí entramos nosotros. Y les dice como si es que tenían, a veces como nos pasa a nosotros, ¿y será que Dios me va a contestar? Mire cómo le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, les dijo. Y hacer discípulos, no le dijo hacer líderes, le dijo hacer discípulos. No le dijo llenen las megas iglesias de líderes. No, hacer discípulos mandó el Señor, hermano. Por eso a veces nosotros, hermanos, nos quedamos ahí como estancados. ¿Pero por qué será, hermano? Mira, el Espíritu Santo nos inquieta. El Espíritu Santo es el que a uno, hermano, lo lleva. La resurrección de Jesús es la clave de la fe. De la fe cristiana. ¿Por qué? Se ha preguntado usted, hermano, en un momento, ¿por qué? Porque Jesús, hermano, se levantó de los muertos, como Él lo prometió. Por eso nosotros tenemos que estar confiados. Confiados en que Él se levantó. Y si ese Espíritu Santo, hermano, que lo levantó al Señor Jesucristo, ¿usted cree que no le va a poder sanar? ¿Usted cree que no va a poder salvar la familia? ¿Usted cree que no va a poder suplirle la necesidad? Por eso dice el Señor, sin fe, hermano, no vamos a nosotros a poder agradar a Dios. Por eso este evangelio, hermano, este evangelio no es cualquier cosa. A veces nosotros nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Sin saber, hermano, lo que Dios ha ido a preparar para nosotros ahí en el cielo. Usted tiene fe que a usted el Señor, hermano, en un momento, porque así como bueno, ahorita vamos a entrar en lo que es eso. Dice lo que se le apareció a Cefas, a los 12 discípulos más, dice, de 500 creyentes, a la mayoría de los cuales aún ellos estaban vivos. Eran testigos de lo que había pasado. Pablo, hermano, hablaba con una seguridad que, hermano, nosotros deberíamos de tener esa seguridad porque él tuvo un encuentro con Dios.
Este evangelio es de tener un encuentro con Dios. ¿Usted cree, hermano, que si yo no hubiera tenido un encuentro con Dios, yo estuviera aquí parada todavía? ¿Por qué? Porque entre más tiempo uno ve en el evangelio son más grandes las pruebas, más grandes son las cosas. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, necesitamos que Dios nos sacuda del conformismo. Es necesario. Pablo hablaba de esa magnitud y por eso el diablo se le levantaba, hermano, con todo. Pero nada de eso lo desanimó a Pablo. Dice que lo que el Señor fue a preparar para nosotros al cielo, hermano, en la mente de nosotros no cabe porque es demasiada pequeñita nuestra mente. Nuestra imaginación es cortita a comparación de eso. Pero yo digo en mi corazón, hermano, yo digo, Señor, si lo único que yo quiero es estar contigo para siempre. Y estando con el Señor, ¿usted cree que vamos a querer nosotros la recompensa? ¿Para qué nos van a servir, hermano? Si lo que nosotros anhelamos es estar con el Señor para siempre. Estar con Él. Dice que se le apareció a los 500, se le apareció a aquellas mujeres. Por eso, hermano, las mujeres somos un instrumento en las manos de Dios, como le decía la vez pasada. Pero una mujer que busque de Dios, un hombre que quiera buscar de Dios. Porque también así como Dios la puede usarlos, también así el diablo puede usarlo. Nosotros eso no estamos, hermano. Mire cuántas mujeres en el Antiguo Testamento fueron usadas por el diablo. Por eso es necesario que nosotros estemos pegados a la Biblia, conociendo que el Espíritu Santo quiere a nosotros decirnos. Porque Dios le revela, hermano. Mire, es algo tan maravilloso cuando uno quiere servirle a Dios. Dios le muestra a usted lo que va a pasar. Dios le va mostrando los planes del diablo, qué es lo que el diablo va a hacer. Él le muestra. ¿Y para qué le muestra? ¿Para que se quede usted tranquilo? No, hermano, es para que usted se prepare. Para que usted se prepare a la batalla. Si no, mire lo que hacen todos los entrenadores. Todos los que están practicando en algo, todos los que tienen un deporte, ¿qué es lo que hacen? Ellos practican, aunque no estén ahí, ellos están practicando. Ese es su estilo de vida. Están ellos ahí. Todos, hermano. Los futbolistas, todos los que participan en deportes, ellos practican. Los que están en un ejército, todos practican. ¿Por qué? Porque saben que hay un enemigo que va a aparecer. Aunque no haya amenaza, pero ellos saben que en cualquier momento va a aparecer. Pero y solo los cristianos que como que nosotros nos comportamos, hermano, de una manera como que de baja estamos. Poderoso Dios. Tenemos, hermano, que levantarnos. Tenemos que decirle al Señor, Señor, quebrántame este corazón. Saca lo que no te agrada del corazón, hermano, porque yo digo una cosa, ¿para qué uno tener cosas en el corazón, hermano? No le voy a decir que es fácil, no, hermano, no es fácil. Como yo le he dicho al Señor, Señor, no permitas que lo que tú limpiaste, el diablo venga a ensuciar mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón, hermano, estaba lleno de amargura. Cuando yo vine a los pies de Cristo, hermano, a mí se me refleja, de por sí que no tengo una cara así que tan dulce que diga, va. Pero, hermano, mire, yo tenía un deseo de venganza. Era un odio en mi corazón, que había una amargura, hermano. Pero ¿quién cree que me arrancó todo eso? ¿Por qué? Porque uno mismo, hermano, se está haciendo daño. Y yo le dije al Señor, cuando ya el Señor trató conmigo, Señor, yo no puedo más. Sácame de mí todo eso. Y ahora, hermano, cuando pasan los procesos y digo yo, Señor, no permita que lo que usted limpió el diablo vaya otra vez a agarrar de basurero mi corazón. Porque dice que es allí donde se guardan todas las cosas. ¿Para qué? Para después ejecutar aquello. Tanto guarde, va a haber un momento que se va a ejecutar, hermano. Si hay resentimiento, si hay odio, se va eso cualquier momento. Se va a salir. Porque la misma palabra de Dios lo dice. El diablo trata la mente, al corazón baja y se ejecuta. Viene el pecado. Y es lo que el enemigo quiere, destruir. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Dice, después apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después dice, apareció a Jacobo. Jacobo, hermano, no creía en Dios. No creía en Jesucristo. Tomás dijo, yo no creo. Hasta que yo no meta, dijo, mi dedo en su costado. Imagínense usted. Y vea sus manos que están con el clavo que le había pasado. No voy a creer. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Se le apareció. Tomás le dijo, mira, mete tu mano en mi costado. Mira, hermano, el Señor el Señor tiene una paciencia, digo yo, Dios mío, qué paciencia tiene Dios. Hermano, a mí no me cabe en la cabeza, no sé si usted medita en eso. A mí no me cabe en la cabeza bueno, Dios es amor. Y digo, Dios mío, pero qué paciencia. Hermano, que si uno medita en eso, uno dice, no sabe cómo explicar eso. Pero si nosotros nos refugiamos en Dios, si nosotros nos agarramos de Dios y empezamos a conocer a Dios, ahí se va a manifestar en nosotros. ¿Por qué? Porque al estar tanto, ¿qué le dijeron a Pedro? Tú hablas como él, tú eres uno de ellos. Porque uno, hermano, tanto estar ahí en la presencia de Dios, buscando de Dios, estudiando la palabra de Dios, andar con gente espiritual. Si usted quiere crecer en este camino, hermano, no se junte con gente chismosa. No se junte con gente que a usted, en vez de ayudarle para crecer, lo van a destruir. Porque a veces nosotros pensamos que no, que yo no puedo dejar mi amigo, que yo no puedo dejar, no, que mi familia. Hermano, ahí es donde se cumple la palabra. Si nosotros no dejamos lo que nos estorba, no vamos a crecer. No vamos a crecer. A mí el Señor, hermano, en un momento, porque yo estaba en la misma, que yo no quería dejar personas de que estábamos ahí, pero no me servían para ayudarme a crecer. Yo lo que le dije al Señor un día, Señor, quítame todo lo que me es obstáculo en el camino, porque yo quiero avanzar. ¿Por qué? Porque llegó un momento, hermano, que me sentí estancada. Empecé yo primero viendo el poder de Dios y luego como que sentí que aquello se cerró. Dije yo, ¿pero qué pasó? Ahí entonces Dios me empezó a enseñar qué era lo que me estaba sucediendo. Porque le he dicho yo muchas veces, a veces no es, hermano, lo que nosotros hablamos, sino que escuchamos. Por eso nosotros tenemos, cuando alguien viene, decirle, mira, y empieza murmurando algo, ahí hay que cerrarle la boca, hermano. ¿Por qué? Porque eso a usted no le ayuda. Eso le abre un portal a los demonios para que entren. Sino que mejor hay que ser claro, como decía la hermana la vez pasada en la prédica. Hay que ser claro, hermano. Nada le va a pasar, sino que usted va a ganarse un amigo, un hermano se va a ganar. Cuando uno es sincero. Y uno le dice, mira esto y esto y esto. A mí me ha tocado decirle, fíjese hermano, que yo no sé por qué siento que yo lo aborrezco. A mí me ha tocado porque yo sé quién es el que está operando ahí, pues. Como que de un día a otro usted va a sentir como, no sé por qué le siento eso tan feo por mi hermana, por mi hermano. De la nada, sin que me hayan hecho nada. Entonces eso no es normal. Porque el diablo lo que hace es poner división, hermano. Y nosotros nos dejamos llevar por esas cosas. Yo creo, hermano, mire, yo he escuchado de un predicador que, hermano, que a ese predicador se le aparecía el Señor como se le aparecía a los discípulos. Ahora en este tiempo, hermano, o sea, en esta época. El hermano Gigi Ávila, si usted lo ha escuchado, a él se le aparecía el Señor así como se le aparecía a los discípulos. Y yo creo, hermano, que Dios le puede aparecer así. Yo sí creo. El problema es que no queremos pagar el precio. Si el Señor nos dice, vayan, ciérrese 20 días, no me salga de ahí. Ay, hermano, no piensa hasta del siguiente mes que va a pasar y usted se le viene el mundo encima. ¿Qué de esto? ¿Qué del otro? ¿Y qué y esto? Y uno, mire, el diablo mire, hermano, es que la mente es terrible. Porque estos hombres cuando decían, me encierro aquí y no salgo hasta que tú me hables, Señor. ¿Y quién dice ahora eso, hermano? Ay, Dios. Empezamos el ayuno a las 9 de la mañana y lo queremos entregar a las 12. No, hermano. Así no íbamos a ver ni estrellita. Sí. ¿Por qué? Porque este evangelio, hermano, este evangelio es para gente valiente.
No solo es para estar nosotros aquí viniendo a la iglesia, yendo, viniendo, yendo, no. Mire Pablo lo que dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Poderoso Dios, le voy a pedir a mi hermana Marlene que ella participe, amén, en este texto. Poderoso Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Señor le bendiga más. Amén. Sí, amén, hermano. Quisiera aportar un poquito de lo que está hablando la hermana Yesenia, de que cuando el Señor, amén, gloria a Jesús, como dice aquí, y que apareció a Pedro, a Cefas, y después a los 12, gloria a Dios, aleluya, ahí el Señor, ¿verdad?, mostrando como dice que la palabra que el Señor es omnisciente, omnipotente y omnipresente, gloria a Dios, y ahí estamos viendo la omnipresencia del Señor, aleluya, gloria a Jesús, porque dice que se le apareció a ellos y también a 500 más, gloria a Dios, al mismo tiempo, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, miramos el poder con que el Señor, amén, desde que empezamos aquí los evangelios y desde que empezamos Corintios, vemos el poder del Señor, aleluya, pero los discípulos estaban acostumbrados a verlo, ¿verdad?, a andar con Él, ¿verdad?, seguirlo, andar con Él y aprender de Él. Pero imagínese usted en ese momento que se les aparece a todos al mismo tiempo. Y dice que muchos viven, dice, en ese tiempo muchos vivían y otros ya dormían, amén. Entonces el testimonio que había dado, pues yo me pongo a pensar cuando leo, ¿verdad? Y sí, como dice, ¿verdad? Como decimos que la palabra, hermano, la palabra es nuestro pan, es nuestra, la palabra, ahí sí que como predicaba una hermana, esta palabra es martillo, es cuchillo, es pan, es leche, vida, es lo que de la manera que nosotros querramos tomarla, vamos a encontrar siempre una respuesta, ¿verdad? Amén. Y cuando dice la hermana, yo he pasado por momentos difíciles, con momentos de dolor, de tristeza, y cuando vengo aquí a la palabra encuentro una palabra de aliento. Y esto que dice aquí, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último a mí, dice Pablo. Entonces, si se da cuenta usted la manera en que uno lo lee así, ¿verdad? Lo leo, pero me llena de entusiasmo, ¿verdad? Y me pongo en lugar de esta gente que se le apareció el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no crea que cuando ellos ven el acontecimiento que el Señor fue abatido, ¿verdad? Que fue herido, como dice Isaías, ¿verdad? Que dice que llevó toda la dolencia, ¿verdad? Que fue inmolado, que todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como lo describe Isaías, entonces los discípulos, ¿verdad? Isaías lo estaba describiendo en el espíritu, ¿verdad? Como él en el espíritu lo estaba sintiendo y lo describió, pero ya los discípulos lo vivieron, ellos lo vieron, no es como dicen por ahí, ¿va? No es lo mismo verla venir que platicar con ella, dicen, ¿verdad? Un dicho que dice. Entonces yo me imagino que los discípulos viendo esto, la tristeza que les causó a ellos, ¿verdad? Ver cómo su maestro, en aquel que tenían puesta toda la confianza y esperanza, aún hasta la gente que les seguía para que les diera de comer, aún hasta aquellos que no tenían que comer y como aquellos que dice, no hay que comer, vamos allá con Jesús, Él siempre da de comer, ¿verdad? Cada vez que habla siempre, aún esa gente se sentiría triste porque de verdad, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque aún los discípulos claudicaron, ¿verdad? Decir, ¿verdad? Hasta ellos entró la duda, como decirse, porque entró la duda porque vemos a Pedro, cuando le negó, ¿verdad? Tenía duda, y después de que les dijo lo que le iba a acontecer, ellos tenían duda, y esta gente tenía duda. Y de
Y cómo quedaron ellos tristes de ver que ya no estaba su maestro. Y cuando viene este acontecimiento, a mí, yo no sé, ¿verdad? Pero a mí me llena de solo de leerlo, yo me gozo porque cuando viene él y dice, se le apareció a Cefas, después a más de 500 hermanos a la vez, a Jacobo. ¿Cómo cree usted que estaba esa gente? Esa gente estaba gozosa, brincando en un pie. Yo me imagino que esa gente estaba, el corazón a más, ya no le daba para más el saber, ¿verdad? Está vivo. Aún Pedro, ¿verdad? Que a Pedro, cuando Pedro sentía la gran tristeza en el corazón, ¿verdad? Y de volver a ver a su maestro y decir, está vivo, se cumplió la palabra y se le apareció a más de uno y todos dando testimonio. Entonces yo me imagino que era un gozo, ahí sí que inefable, ¿verdad? De saber que estaba vivo el maestro. Y dice aquí en Gálatas 1:12, gloria a Jesús, aleluya, aquí describe que lo que dice Pablo, gloria a Jesús, aleluya. Vamos a ver. Gloria a Dios, aleluya. Dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, gloria a Jesús, él dice que se le apareció de último a él. Los discípulos anduvieron con el Señor Jesucristo el tiempo que el Señor estuvo en su ministerio, ¿verdad? Anduvieron con él aprendiendo de él, como decía usted, como decía hermana Yesenia, ¿verdad? Cuando Pedro le negó, le dicen, pero sí andabas. Y él decía, no, pero ahorita de la manera que estás hablando, hablas como él, actúa. Y todo le señalaba que sí habían andado con él. Entonces le habían aprendido porque andaban con él. Entonces Pedro no anduvo con el Señor Jesucristo, se dedicó a perseguir, a hacerle la vida imposible a los cristianos, a los creyentes. Entonces él dice, ¿verdad? Aquí, él no anduvo con el Señor, no le había aprendido, ¿verdad? El tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, pero se le reveló a él. Se le reveló, dice, ¿verdad? Yo no lo aprendí de ninguno, ni lo oí de ninguno, ¿verdad? Él se le como anduvieron los discípulos aprendiendo del Señor Jesucristo, también Pablo le aprendió de la misma manera y aún un poquito más fuerte, porque con él fue un encontronazo el que tuvo, amén. Con él fue que primeramente lo disciplinó, se podría decir, ¿verdad? Porque lo exhortó, que quedó hasta ciego. Nosotros vemos el proceso de Pablo para poder ser un discípulo de Jesucristo, como decía nuestra hermana. ¿Se sufre en este camino? Sí se sufre. Que uno, hay días que no como los discípulos sufrieron, por supuesto que no, porque nuestras persecuciones de nosotros son mínimas. Como dice la hermana, nosotros estamos cosechando lo que ellos sembraron. Lo que ellos sembraron, amén. Porque ellos, el Señor mismo se dio, como dice un predicador, para poder cosechar hay que primero, la semilla muere primero, ¿verdad? Para los agricultores saben que yo nunca he sembrado, pero me llamaba la atención que dice que para cosechar algo, para obtener algo de la tierra, se siembra, pero ¿qué pasa con esa semilla? Se muere, ¿verdad? Entonces, y nace, ¿verdad? Por ejemplo, de un maíz, ¿cuánta milpa puede salir? ¿Verdad? No van a ser exactamente el maíz, dice que se sembró, sino que va a ser diferente. Entonces, ¿qué pasa con el evangelio del Señor Jesucristo? El Señor con su muerte, ¿verdad? Como decía la hermana, con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo nos da a nosotros para que nosotros vivamos el evangelio, que nosotros tenemos que morir para nacer de nuevo. Espiritualmente, nosotros tenemos que morir el viejo hombre, ¿verdad? Espiritualmente, ahorita aquí en estos días, tenemos que hacer morir la vieja mujer, ¿verdad? Que dice que el carácter, todo lo que nos está haciendo, lo que nos es piedra de tropiezo, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro también, ¿verdad? Apártate de mí. Entonces nosotros tenemos que tener también esa convicción de todo lo que nos es piedra de tropiezo, apartarlo, que se muera para poder nacer y vivir de nuevo, para que nosotros podamos también dar el fruto como esa semilla que se es sembrada. Porque el Señor Jesucristo aquí, Pablo les está diciendo aquí de la manera que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se dio a sí mismo,
de la manera que el Señor se dio y les está narrando la historia de todo lo que fue desde el Antiguo Testamento, que ya se hablaba de la muerte del Señor Jesucristo, que también David en el Espíritu también, ¿verdad? Él también ya lo profetizó de la muerte del Señor Jesucristo, Isaías, y así como vemos nosotros, cada uno que habló de este acontecimiento por medio del Espíritu, ya los apóstoles lo vivieron. Y nosotros estamos ahora con los frutos de todo ese sufrimiento. Como decía la hermana, nosotros ya no es el sufrimiento de lo que nos está aconteciendo por el momento, porque no sabemos lo que va a acontecer con este evangelio. Porque nosotros no sabemos, porque ciertamente nosotros no vamos a pasar la gran tribulación, ¿verdad? Pero sí vamos a tener los principios de dolores. Y nosotros hoy en día oímos de guerra, rumores de guerra, de todo lo que está aconteciendo, pero nosotros nos ponemos a pensar, no ha venido a nosotros lo duro del evangelio. Por eso dice, ¿verdad? Que resistir, dice la palabra, resistir. Porque muchos van a ser echados en la cárcel, dice, ¿verdad? Entonces, resistir, nosotros no lo hemos vivido todavía. O sea, nosotros estamos ahorita estudiando, estamos viendo, pero tenemos que hacer conciencia de lo que nosotros, porque vamos a pasar tiempos difíciles. Y hay tiempos, como dice la hermana, hay tiempos de que solo la palabra lo fortalece a uno y lo conforta a uno. Porque, hermano, hay momentos en la vida de uno que no hay palabra de ningún ser humano, a vida ni por haber, que consuele, más que solo la palabra del Señor Jesucristo. Entonces yo en estos capítulos, ¿verdad? Que se estaba leyendo, yo me fortalecía de gran manera de saber la alegría que se estaba viviendo y también de que él, al momento de narrarle la historia a los corintios, al momento de que él está diciendo esto, la alegría con que él le decía también de lo que aconteció. Entonces él les dice aquí en el 8, y el último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Así es, porque él fue el último. Hoy en día muchos dicen, yo soy el reverendo, el apóstol, pero aquí dice claramente el último. Nosotros, dice la Biblia que nosotros, el que quiere ser grande, tiene que ser pequeño primeramente. El que quiere, ¿verdad? Tiene que ser, primeramente, tiene que empezar por lo más bajo. Y mucha gente podrá decir, ir a limpiar la iglesia es lo más bajo. Y no es así. Mucha gente se equivoca a decir, ¿verdad? Pues, que empezar por lo más bajo. Déjeme decirle que una persona me dijo eso, que ella está empezando por lo más bajo, está yendo a limpiar la iglesia. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente no entiende la palabra, si la palabra es clara. Hay gente que dice que tiene años, que es esto, que es el otro, pero cuando les toca lo que es la palabra, patinan en el evangelio. Están como esa gente que están en el mar, como que agarrando los salvavidas por todas partes, y no hayan, porque no tienen fundamento ni están comprendiendo lo que el Señor quiere decir, ¿verdad? Sirva a todos, ¿verdad? Sea humilde, ¿verdad? Sea humilde, sea el más, no se trata de ir a limpiar. Ir a limpiar es una obligación que todo mundo tenemos que tener en la casa de Dios. Pero ser el más pequeño, hermano, significa someterse uno. Uno tiene que someterse. Porque imagínense que se levanta un joven lleno del Espíritu Santo ahí. Nosotros vamos a estar sometidos, hermano, porque nos manda sometimiento a lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y cualquiera que esté lleno del Espíritu predicando la palabra, dice, por eso dice Pablo aquí, el último de todos, pero fue el que más se sometió, fue el que más sufrió también. Si nosotros vemos, fue el que más sufrió, el que más se sometió, hermanos, porque no fue fácil, no es fácil, no hoy en día como que pararse, hay mucha gente que se para a recibir diezmos y ofrendas y a vivir del evangelio. Cuando vemos a este varón que le tocó que ir él a trabajar y a darse también, o sea que típico del Señor Jesucristo, le aprendió al Señor Jesucristo. Entonces me impacta que él dice que es el último de todos, pero el que mejor le aprendió, porque no tuvo todo el tiempo que tuvieron los discípulos para andar con el Señor Jesucristo. Fue corto el tiempo, pero fue un discípulo
muy bien aprendido. Entonces, hoy en día lo que nos falta a nosotros, porque hoy en día tenemos cuántos años en el Evangelio, cuánto hemos aprendido. Entonces, y ahora, y tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? Que nos enseña, que nos redarguye. ¿Cuánto hemos aprendido del Espíritu de Dios? Entonces, eso es lo que yo les puedo aportar, mis amados hermanos, y me lleno de gozo de ver la manera de que Él lo expone. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a la hermana. Dios le bendiga más. Amén. Vemos, ¿verdad, hermano? Que lo que es aquí, porque yo soy, dice, y el último de todos como a un abortivo, me apareció a mí. Vemos, hermano, amén, ahí lo que, quiero que leamos ahí un poco lo que es en Marcos, amén, ya vamos a dejarlo hasta ahí, amén, porque esto hay mucha tela que cortar, amén. Marcos, poderoso Dios. Marcos 16, 9. Marcos 16, 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Avíseme, hermano. Vamos a ver entonces en Hechos, ahí habla de Pablo. Tenía otra cita, Mateo 12, 10. ¿También lo leímos ya? Leímos Pedro también, primera de Pedro 2:24. Hay muchas citas que no las leímos. Veamos ahí en primera de Pedro a ver qué nos habla. 2:24. A ver. Ya también creo que lo habíamos, ¿o no? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahí quería tocarle eso, amén. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros vemos la historia de todos estos varones y que el Señor se les apareció. Cuando el Señor se les apareció, hermanos, sus vidas les cambió. Por eso yo siempre le digo, hermano, dígale al Señor, digámosle al Señor que tengamos un encuentro con Él, busquémosle. Busquémosle al Señor para tener un encuentro, para conocer su voluntad. Porque cuando ellos no se les había aparecido, como decía la hermana, mire, hermano, saber que, pensar ellos que él, bueno, por la palabra, los discípulos en cierta parte, porque la palabra no se les era revelado a ellos, porque no era el tiempo, pero se daban cuenta cuando el Señor en el templo echó todos los cambistas que estaban ahí, dice la palabra, se recordó Pedro de la palabra que dice que él tuvo celo de su casa. Entonces había ciertas pinceladas que Pedro y los discípulos les venía a ellos a su mente que él era el Mesías. Y saber y se lo mataron. Pero cuando ellos se dan cuenta que vuelve y aparece, hermano. La diferencia que vemos, el miedo, ya ellos ya no tuvieron miedo. Porque mire cómo murió Jacobo. A Jacobo lo aserraron, hermano. Lo partieron con una sierra. Ya él no tuvo miedo a morir. ¿Por qué? Porque ya ellos se dieron cuenta de que ya no vivían ellos. Por eso dice aquí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque a veces no queremos dejar esa carga, hermano. ¿Por qué no queremos dejar ese pecadito que está escondido? ¿Por qué?
Porque no hemos tenido un encuentro con Dios aunque tengamos 20 años de ser cristianos. Porque aquí no es, hermano, cuántos años tiene uno en el evangelio, sino cuánto el evangelio tiene en nosotros trabajando. Esa es la diferencia. Porque, hermano, mire, no hay cosa más terrible que nosotros estar en este camino y a la final perdernos. No disfrutó ni del mundo, como dicen muchos, tampoco disfrutó en el evangelio. Porque si nosotros estamos así buscando como una costumbre, no me va a decir usted que se goza. No, hermano, porque yo cuando no siento la presencia de Dios, a mí me da una tristeza. Cuando yo no siento la presencia de Dios, hermano, cuando pasa día y a mí el Señor no me habla, ni por la palabra, a mí me da tristeza. Y digo, Señor, pero ¿por qué no te siento? Porque yo le he dicho, hermano, yo con el Señor hablo, yo ni siquiera ni a mis hijos les digo las palabras que yo le digo al Señor. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, hermano, que nadie va a ser en esta tierra un ser humano, lo puede amar a usted lo que lo ame, pero nunca va a ser lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Un hijo a uno lo puede amar, un esposo, una esposa lo puede amar, hermano. Pero a ver, como decía el pastor un día de esto, hágale algo a ver, hasta ahí va a dejar el amor, ahí se va a acabar. Y con el Señor no es así. Por eso nosotros tenemos que valorar, hermano, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nosotros tenemos que, hermano, ese miedo. ¿Por qué ese miedo que hay? Se ha puesto a pensar, ¿por qué ese miedo de sufrir? Si cuando estos discípulos y vemos al Señor y vemos todo lo que pasaron, ellos no tuvieron miedo, hermano. No tuvieron miedo a morir, ni a hablar, ni que los golpearan, nada, no tenían miedo. Y a veces nosotros, hermanos, nos da de todo cuando nos dicen vamos a ir a hacer una cosa allá, vamos a ir a predicar. Con que le digan a uno, va a ir a predicar, va a predicar, le toca la prédica. ¿Por qué tenemos miedo, hermano? Claro, el temor es diferente al miedo, nosotros le hemos explicado ya. El temor de Dios va a estar porque no va a hablar cualquier cosa, es la palabra de Dios. Porque déjeme decirle que cuando una persona, hermano, está en falta y se para aquí, el diablo le trae la mente, mira lo que hiciste, ¿te acuerdas lo que estabas haciendo allá? Mira qué, o mira, y usted, hermano, se da cuenta. ¿Por qué? Porque el mismo diablo se encarga de eso. ¿Usted cree que el diablo y los demonios lo aman a nosotros? Ellos nos aborrecen. Y ellos lo que hacen es, y lo inducen al pecado, lo inducen a la desobediencia, y luego se para aquí. Y entonces te acuerdas, mira, tú vas a decir, y vas a predicar, y mira, y empiezan los demonios, hermano, porque ese es el trabajo de ellos. ¿No cree que ya es suficiente con esa vida, hermano, de hipocresía? Ya, hermano, no sé si usted no se aburre, pero yo digo, si yo voy a ser evangélica, voy a ser evangélica, y si no, pues hermano, ¿para qué uno perder el tiempo? O aparentar algo que no. No podemos, porque ¿qué dice la palabra? Que nosotros mismos nos engañamos. Nosotros mismitos nos engañamos, no vamos a engañar al hermano. Si el hermano anda en lo espiritual, hermano, jamás usted no lo va a engañar. No, ni a Dios, ¿qué? Peor. Si a Dios nadie lo engaña. Entonces, hermano, nosotros agarremos este ejemplo que Pablo está dando aquí. Porque, hermano, palabras sí es lo que más tenemos nosotros. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dijo Pablo. Lo vamos a dejar ahí, amén. Vamos a amén, a continuar, porque aquí, hermano, ya si tocamos, vamos a tocar el tema, lo que es de Pablo, su vida, como él comenzó y todo. Así que estudie, porque ya como, pues ya eso es una historia que ya todos la sabemos. Amén. Así que si no ha estudiado, porque yo me voy, hermano, conforme Dios me vaya guiando. Entonces, a veces estoy estudiando, ya el mero día estoy ahí estudiando, y en el momento Dios me trae como tengo que si le tengo que preguntar a quién tengo que pasarle el micrófono, qué tengo que hacer. Amén. Así que nosotros tenemos que estudiar, para el bien es para nosotros. Esta palabra, hermano, si no se le queda, pero le va a limpiar. Esta palabra nos va a ayudar a nosotros a crecer, amén. Así que Dios le bendiga, póngase sobre de sus pies, vamos a orar, amén.
Poderoso Dios. Que sea el Señor, amén, ayudándonos, fortaleciéndonos, haciéndonos mansos y humildes como dice su palabra, amén. Padre amado, adoramos tu nombre, Cordero